llaman Jeremías profeta llorón. Muy buenas tardes, Dios te bendiga en este día especial, domingo 26 de abril del año 2026. En esta tarde te quiero compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero antes de dar inicio quiero hacer la oración inicial. Padre amado que estás en los cielos, te doy la infinita gracia por este momento y esta tarde que me permite grabar este video. Sea bendiciendo a todas estas personas que se han detenido de escuchar, Señor, y de ver este mensaje. Que sea bendiciendo su vida, su mente y su corazón, que este alimento espiritual nos dé fuerza, fortaleza, incremente nuestra fe. Con el carbón encendido en mis labios, Señor. Sea ese instrumento que tú has puesto, Señor, para llevar el mensaje a todas las personas necesitadas de una palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta tarde te quiero hablar de Jeremías. Jeremías se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, en la Biblia Reina Valera 1960, ¿verdad? Con 52 capítulos. Jeremías. Jeremías dice que significa, del nombre Jimer Yahu en hebreo, que significa Dios levanta, Dios exalta. Jeremías fue un profeta que fue escogido del vientre de su madre antes de nacer. Cada uno de nosotros tenemos un don especial que Dios nos regala a cada uno. Por ejemplo, para servirle aquí en la tierra. El don de profecía que lo tuvo Jeremías. Puede ser el don de las alabanzas, puede ser el don de predicar, de ser líder en una iglesia, de ser pastor o pastora en una iglesia también. Entonces, de esta manera Dios utiliza a cada uno de nosotros para hacer ese instrumento y cumplir con el propósito que nosotros nacemos para edificar las vidas aquí en la tierra, para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, Jeremías, un profeta. ¿Qué es un profeta? Es el que escucha la voz de Dios, se le presenta una revelación en un sueño y da acontecimientos que van a pasar en la tierra. Ya, ese es un profeta que se debe cumplir todo lo que Dios dice, que tiene que obedecer para dar mensaje a todas esas personas que el Señor ha puesto en su corazón, dar una profecía. Ahora bien, Jeremías fue escogido del vientre de su madre antes de nacer, con un nuevo propósito en la tierra para predicar el evangelio. Entonces, Jeremías fue un hombre recto, un hombre obediente que escuchó la voz de Dios y cumpliendo el mensaje que Dios le puso para predicar a todas esas personas en Judá que estaban en delitos, en pecados y alabando a dioses ajenos de la idolatría, llevándole el exilio a Babilonia. Jeremías se le llamó el profeta llorón porque a través de este tiempo fue 40 años predicando el evangelio y aún así también de esta misma manera su mismo compatriota le dieron la espalda. Él también fue sufrido, él también fue una persona de que sufrió bastante. ¿Por qué? Porque ahora hoy en día las personas rechazan la verdad, ellos no quieren escuchar la verdad, ellos ponen a cerrar sus oídos y se niegan a tener una venda espiritual en sus ojos. Entonces esto es lo que le pasó a Jeremías. No sé si ustedes en algún pasaje bíblico han leído donde dice Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es la promesa que Dios le dio, porque desde que nació el Señor le estaba dando una misión, una obediencia que él tenía que hacer, pero a pesar de estas pruebas y adversidades, él iba a obtener su victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento de la persecución, de la angustia, tenemos que alabar y glorificar, exaltar al Dios. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas, adversidades, porque nuestra fe es probada y de esa manera Dios utiliza a sus siervos para fortalecer en la fe, de que somos hechos capaces. Entonces, el Señor habla a través de su palabra, que tenemos que buscar de Él su rostro cada día, que Él nos va a escuchar, que Él nos va a dirigir, que Él nos va a guiar, que no estamos huérfanos, que no estamos solos, que debemos de enfrentar las pruebas y las adversidades. Otro ejemplo así era el Señor Jesús, que se hizo carne y vino a predicar el evangelio. También fue triturado, escupido, y él sufrió mucho. ¿Por qué? Porque él vino a predicar. Él vino aquí a salvar a los que estaban perdidos. Aquí vino él a dar su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario, y al final a él le dieron la espalda, pero el Padre nunca lo dejó solo.
Él cumplió también como hombre, porque fue hombre y fue también Dios. Entonces, él también sufrió, pero él tuvo la victoria a través de la cruz del Calvario, murió, pero él tuvo la victoria. Entonces, de esta manera son ejemplos de personajes también bíblicos que por seguir la palabra de Dios fueron escupidos, vituperados, pero eso no importa, porque de nosotros estamos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, porque Dios nunca nos va a dejar solos. Si a mismo Jesús le dieron la espalda, lo rechazaron, lo lastimaron, ¿qué más de cuenta nosotros que solo somos servidores inútiles? Entonces tenemos que prepararnos los que estamos. ¿Por qué? Porque este camino no es para cobardes, para valientes. Entonces, como decía Josué 1:9, también que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces que debemos de estar en pie de lucha, constantemente en la fe, tenemos que orar, ayunar, perseverar y no corrernos el reino de los caites sobre las pruebas, las adversidades. Entonces son este ejemplo de Jeremías, porque sufrió bastante, pero fue fiel, escuchó la voz de Dios, cumplió con lo que Dios le estableció, pero fue protegido por Dios en todo tiempo, en todo momento, y no se cayó. Pasó lo que pasó, pero él estuvo firme en la fe, creyéndole que le está dando esa fuerza y la fortaleza. Entonces el ejemplo que nos está dando de Jeremías, que tenemos que ser fuertes, valientes, y que tenemos que escuchar la voz de Dios, no la voz del enemigo, que nos detengamos al propósito que Dios nos manda. ¿Cuántas personas han dejado su ministerio? ¿Cuántas personas han dejado de predicar? Porque esto así es, hermano. En últimos tiempos se están cumpliendo y muchas personas no quieren escuchar el evangelio, rechazan el evangelio, dicen que esto es aburrido, no quieren escuchar la voz de Dios, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno lo ven malo. Para muchas personas, con todo respeto le digo, ver un mensaje de Dios solo lo deslizan, no le importa. Entonces tenemos que tener en cuenta y mantener que Cristo es la única salida a nuestros problemas, nuestras adversidades. Tenemos que predicar la palabra y que no podemos callar, porque tenemos que obedecer a lo que Dios nos está mandando a cada uno de nosotros, nuestro propósito, nuestra misión, para que esa vida se salve, para que en el momento de la prueba tenemos que estar fuertes y fortalecidos en la fe. Tenemos que leer la palabra de Dios, porque se encuentra la verdad, porque en él encontramos fuerza, fortaleza y ese alimento espiritual que necesitamos nosotros cada día. Así que tenemos que ser fuertes y valientes como Jeremías, como fue Josué, y tenemos que crecer en fe, aunque es difícil, pero en manos de Cristo Jesús todo podemos hacer, no tenemos que ser cobardes. Yo lo digo como testimonio, yo fui fuerte y valiente y escuché la palabra de Dios, la voz de Dios y obedeciendo, y escuché su palabra y su voz, y aquí estoy predicando el evangelio a través de videos. Y, y este es un mensaje a seguir y un ejemplo como Filipenses 4:14, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de prueba, lucha, adversidades que el enemigo te pone para no alcanzar el propósito. Pero nosotros tenemos que pedirle guía a Dios, que no tenemos que poner la parte humana de nosotros. Y entonces a mí me costó mucho este camino de seguir el evangelio, pero para Dios no es nada imposible. Y al igual tenemos que derrumbar las murallas, el muro de depresión, el muro de angustia, toda esa negatividad que cada uno de nosotros nos pone el enemigo en nuestra mente que no podemos. Así que no te sientas triste, servidor, servidora de Cristo, que te han cerrado las puertas, los vecinos quizás, porque no quieren escuchar el evangelio, pero no te rechazan a ti, sino que rechazan a la voz de Dios. Pero no nos cansemos de orar y velar por el prójimo, orar, ayunar y perseverar en el mensaje de la palabra de Dios. Esta tarde este era el mensaje que te quería traer, que sea de bendición para tu vida, que seamos fuertes como Jeremías y que nosotros seamos fuertes en la batalla, en la adversidad y que no estamos solos, tenemos la protección de Dios. En esta tarde finalizo y termino con este mensaje, que sea de bendición para ti, para tu vida, que Dios te bendiga de una manera grande y especial. Feliz inicio de semana. Bendicen los alimentos, bendicen a mis hermanos, que sea de bendición su vida, su trabajo, su finanza, y que sea dándole fuerza, fortaleza, y escuchando su oración y su clamor. Son mis mejores deseos para todas estas personas que están viendo este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. La honra y la alabanza es para ti, Padre, en prodigios y milagros. Te pongo en tus manos mis oraciones, mis peticiones, y que seamos fuertes y valientes.
Amén y amén.